a este trabajo que presentó Jorge, que tiene que ver con muchas cosas, sobre todo con la imagen positiva, negativa de aquellas principales referencias que tiene el país hoy desde lo político institucional. Y hay algo que escribió Jorge que se llama Ajuste de Cuentas, que lo leí detenidamente y que está marcando una realidad que seguramente él la va a poder explicar mucho mejor que yo. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estaba leyendo Ajuste de Cuentas, ¿no? Que es la bajada de este trabajo eh, que tiene un montón de interrogantes, que está vinculados con la pandemia, que estaba vinculados con la imagen positiva, negativa de cada una de las principales referencias. Pero este ajuste de cuentas empieza diciendo, hay tres tipos de públicos que han apoyado a Alberto Fernández desde mediados del 2019, cuando Cristina Fernández lo eligió como candidato a presidente. Y ahí te dejo como para que de alguna manera me ayudes a desarrollarlo porque está muy bueno y creo que está bien la disquisición que haces. ¿Sí? Bueno, lo describo así. Perdóname, Alberto, estoy con mucho retorno, me estoy escuchando a mí mismo. Si lo puedes sacar del control, mejor. Bueno, ahí lo mejoro, trato de Dale. mejorarlo. ¿Sí? A ver. Entonces, vamos a ver cómo Alberto creció de cero hasta en algún momento 68 puntos de página positiva. Me estoy escuchando de vuelta. Bueno, Cuando, a ver. cuando lo elige como candidato, ¿hola? Sí, hola. Cuando Cristina lo elige como candidato, pone ella 35 puntos en las urnas, que es lo que tiene el kirchnerismo de siempre, que Cristina lo direcciona para donde quiere. Cristina dice voten a mí, la votan, dice voten a Scioli, lo votan, dice voten a Alberto, lo votan, dice voten un POTUS, lo votan. ¿Ok? Muy bien. Después se sumó otro 13% para alcanzar el 48% que vimos en las elecciones, que estaba ya enojado con Macri, que también estaba enojado con Cristina porque los dos lo habían desilusionado y que decidió idealizar a Alberto convirtiéndolo o queriendo ver en él rasgos de moderación, rasgos peronistas y hasta te diría cierta tendencia liberal. Sí. Es decir, buscaron un hombre que pudiera balancear la identidad del kirchnerismo, la identidad tan aguerrida del kirchnerismo. Y entonces 48%. Después viene la pandemia, Alberto cancela las clases, dicta la cuarentena, junta las cabezas del sistema político, se conecta con la necesidad en ese momento de la opinión pública que tenía miedo al coronavirus, que no es otra cosa que el miedo mismo a la muerte. Él es empático con esa necesidad y entonces se va a 68 puntos de imagen positiva. Estamos hablando de una construcción aceleradísima y rotulante que nosotros vimos en 25 años de mercado, vimos una sola vez. Es decir, no es algo de verdad común. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, el 35 de Cristina, el 13 de las elecciones del hombre moderado y los otros 20 para llegar a 68 del hombre que estaba manejando bien la pandemia. A partir de ahí, el público evolucionó en sus necesidades y fueron apareciendo otras y Alberto se fue desconectando. Y entonces apareció después la necesidad de la recuperación económica, al mes y medio de la cuarentena. Alberto... Vos decís algo, Jorge, vos decís, Claro. el presidente parece no haber aprendido nada de los atributos de identidad que cada uno de esos públicos le asignó. Y ahí Claro. ahí me conecto con esto que vos estabas diciendo, que en realidad Totalmente. habla de la desconexión de Alberto, ¿sí? De la desconexión. Si vos sos empático, si tratás de juntar al sistema político, si moderás a estos polos de la grieta que son Frankenstein y el hombre lobo, la opinión pública te lo reconoce. Eso Alberto lo sufrió en carne propia. El tema es por qué no aprendió nada de eso y empezó a ir para atrás como un cangrejo. Y se desconectó cuando la gente le dijo necesitamos economía
y se desconectó cuando la gente le dijo, che, tenemos angustia, y después mandó para adelante, o se dejó mandar para adelante, muchas discusiones planteadas por el kirchnerismo que horrorizaban a la opinión pública que está en el medio. Y me refiero a la liberación de los presos, me refiero a Vicentín, me refiero a la reforma judicial y demás, y bla, bla, bla. Sí. Hoy Alberto mide 26 puntos. De 68 viene. Alberto mide 26 puntos. Y tiene más de 50 de negativa. ¿Ok? Mucho más de 50 de negativa. Todas las variables que estamos viendo están hablando de un nivel de enojo y de fastidio social que son muy grandes y que son producto de que la gente primero se ilusionó. Esto es interesante porque es un corazón roto. Acércate un poquito el teléfono, porque te escucho muy lejos. Perdóname, ahí sí, va. Sí. Porque son corazones rotos. Sí. Y entonces este año hay elecciones. Y acá cierra la idea. En las elecciones, los momentos de elecciones son los momentos que los argentinos utilizamos para nuestro ajuste de cuentas. Nos ilusionamos con una persona, si esa ilusión todavía está viva, o si algo de esa ilusión se materializó, lo vamos a ir a premiar. Y si esa ilusión no se materializó y se rompió y se resquebrajó, entonces lo vamos a ir a castigar. Hoy por hoy, el 30% casi de los argentinos quiere que el gobierno gane las elecciones, yo creo que es un poquito más, es 35%, pero hablamos de que más del 50% quiere que el gobierno pierda las elecciones. Entonces lo que vamos a ver es seguramente una elección o 24 elecciones parecidas en el mapa a las que vimos en el 17, en el 13 y en el 9. Sí. Donde el gobierno va a ganar las provincias chicas del norte y del sur, donde mueve los aparatos, donde la gente depende del Estado y demás, y además hay oposiciones que no dan pie con bola, ni tampoco quieren enfrentar al poder, ni nada, donde van a perder en las provincias que pierden siempre, en Mendoza, en Córdoba y demás, en la ciudad de Buenos Aires, y los ojos van a estar puestos en la provincia de Buenos Aires. Donde hay dos partes de 35, Alberto. ¿Hay alguien, indudablemente todos estos factores han coadyuvado a establecer un status quo que de alguna manera vos lo has comentado y descrito de la mejor manera? Te pregunto, ¿quién ha capitalizado todo eso? ¿Alguien o nadie? Yo diría que una parte la capitalizó la oposición, pero no toda la parte. El público ofendido, el público enojado con lo que está sentado, es más grande que lo que ha capitalizado la oposición. Después la gente va a tomar una decisión en torno del voto. ¿Okay? Pero vos fíjate, yo te digo que hay 50 y pico de gente que quiere que el gobierno pierda las elecciones, y las tres figuras más importantes de la oposición que están rondando los 35 o 40 puntos de imagen positiva, no los 50. Claro. ¿Me explico? Sí. Es decir, en realidad capitalizarlo no lo capitalizó nadie. El que aparece con mejor imagen es Rodríguez Larreta, pero no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer Rodríguez Larreta, ni hacia dónde va. No sé, ¿cómo lo ves eso vos? Porque yo veo que... Sí. Yo te diría lo siguiente, dentro de la oposición, la parte de Juntos por el Cambio, hay tres personas diferentes que tienen atributos también de identidad diferentes, que tienen estrategias diferentes y que miden más o menos lo mismo, de imagen positiva, entre 35 y 40. Esos son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Los tres, cada uno tiene su estrategia. Los halcones, las palomas y los sujetos tácitos. Los sujetos tácitos, aquellos, Alberto, que no quieren sacar la cabeza porque no quieren participar de la pelea con el kirchnerismo, porque dicen, bueno, si el kirchnerismo quiso gobernar y le tocó la mala, ¿no? Que se la coman ellos, que se coman los sopapos ellos. Ahora la gente los está esperando y está preguntándose qué es lo que van a hacer de sus vidas. Eso es María Eugenia Vidal. Ajá. Después tenés las palomas, Horacio Rodríguez Larreta, que como no puede esconder la cabeza porque es jefe de gobierno, entonces trata de mostrarse afable con lo que está sucediendo y no ser el opositor que pone palos en la rueda. También mide más o menos lo mismo. Y después tenés a los halcones, Patricia Bullrich, que es la que sale a marcarle la cancha al kirchnerismo todos los días, ¿ok? Sí. Que no le deja pasar una. Entonces los tres miden bien,
Lo que no sabemos todavía es qué es lo que va a preferir la opinión pública en el momento que haya que decidir para presidente. ¿Va a preferir un perfil más moderado o va a preferir un perfil más duro? Eso todavía no lo sabemos. Digo, indudablemente, lo que tenemos es cierto desconcierto de cara a lo que viene. Lo que sí sabemos es que la pandemia juega un rol decisivo, pero también las consecuencias de la pandemia, ¿no? La economía, la falta de trabajo, la desocupación y demás. Es decir, si se lograra revertir medianamente esto, ¿sí? El gobierno tendría muchas posibilidades en la próxima elección, en la elección de este año, digo, si pudiera de alguna manera contener el segundo brote, si la vacunación funcionara, ¿a dónde debe anclar? Digo, porque tengo la sensación que la parte sanitaria cumple un rol decisivo en el ánimo de la gente, aunque hay otros que también lo cumplen, pero digo, y que son una consecuencia directa de... Claro. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Sí, se entiende perfectamente, porque es la pregunta hoy del millón. A ver, yo digo lo siguiente, para reflexionar contigo y para reflexionar con la audiencia, ¿no? Si mañana llegaran 45 millones de vacunas, si nos vacunamos todos y se acabó el problema del coronavirus, se acabó. ¿Qué tipo de país le queda a Alberto como para poder repuntar, como para poder florecer? Le queda un país de 60% de pobres, le queda esta situación de que la plata que tiene el Estado no alcanza para calmar todas las angustias sociales, de modo tal que un nivel de queja enorme va a haber siempre. Es un país que no tiene proyectos, es un país que no tiene destino, con la desconfianza de los de adentro y la desconfianza de los de afuera. Los kirchneristas, los más entusiastas, dicen que como este año vamos a crecer 6 puntos, entonces la gente va a sentir un manguito en el bolsillo, por eso quieren retrasar un poquito las elecciones. Ok, pero me parece que eso es el argumento del cual se va a agarrar ese 35% que la quiere a Cristina. El otro 60% que no la quiere, sí, lo que va a hacer es mirar la mitad del vaso vacío, va a decir que este año crecimos 6, pero el año pasado crecimos 12, y vamos a tardar 4 años en crecer lo que perdimos en un solo año. Y entonces vuelve a ser un juego de sí mismo, donde dependiendo de cómo estés emocionalmente respecto de Cristina, la querés o no la querés, va a ser unos argumentos sobre nosotros. Es decir, que el tema decisivo, de alguna manera, no es Cristina o sí es Cristina, y todo lo que viene aparejado como consecuencia de. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, las angustias de los argentinos son siempre económicas. Sí. Lo económico nos ordena y nos desordena. Si estamos bien económicamente, la corrupción no nos importa. Si estamos mal económicamente, entonces nos empiezan a importar las instituciones, la justicia y patatín patatero. Eso en términos estructurales. En términos políticos, el centro de la política es Cristina. En el centro del ring está Cristina y cada una de las personas se define a cuántos centímetros, metros o kilómetros está de Cristina. Se entiende completamente. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Fantástico el informe, como siempre. Gracias. Adiós.